Comienza el Dios de cada día. Hoy con el Padre Antonio Carpena desde el Seminario de Gracias en Honduras. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a un nuevo programa del Dios de cada día, aquí, en la Radio de la Virgen. Cuando estamos a jueves 5 de junio del año 2025, pasadas las 10:30 de la mañana, cuando acabamos de escuchar la Santa Misa, nos disponemos a escuchar un nuevo programa del Dios de cada día, cuando hoy celebramos a San Bonifacio. Les saluda con mucho afecto el Padre Antonio Carpena desde Honduras y saludamos también a nuestro técnico de sonido, Fran Juárez, que está pendiente de que todo suene perfectamente. No se vayan, que comenzamos. Bueno, queridos oyentes, estamos escuchando de fondo el himno del Vaticano. Es verdad que ya hace varios días fue elegido el Papa León XIV como sumo pontífice, pero este es mi primer programa desde esa elección. El anterior programa lo hacíamos pues con la triste noticia del fallecimiento del Papa Francisco, por el cual oramos para que el Señor lo tenga en su seno lo antes posible y le pague todo el bien y la entrega que ha hecho por la Iglesia. Como les decía, comenzamos hoy este programa y lo vamos a hacer sobre la figura del Papa León XIV. Robert Francis Prevost Martínez, ese es el nombre de bautismo del Papa León XIV y es el primer Papa agustino. Tiene casi 70 años y antes de ser sumo pontífice fue el prefecto del dicasterio para los obispos. Fue elegido el pasado 8 de mayo en la cuarta votación, aproximadamente a las 6:07 de la tarde, hora de Roma, hora de España, y es el 267 Papa de la historia de la Iglesia Católica, sucesor de Pedro, vicario de Cristo en la tierra, como diría también Santa Catalina de Siena, el dulce Cristo en la tierra. Queridos oyentes, yo me encuentro en Honduras, soy rector de un seminario diocesano en una diócesis incipiente que apenas hace 4 años el Papa Francisco la erigió como diócesis propiamente dicha. Y nosotros hemos seguido aquí desde el seminario muy de cerca el fallecimiento del Papa Francisco y también la elección del nuevo sumo pontífice, León XIV. Nuestras dudas estaban si lo podríamos vivir en vivo, como se dice acá, porque son 8 horas menos que en España y todos estamos pidiendo que saliera por la tarde, hora de España, que es la mañana de acá, y así fue, nos lo regaló el Señor poder estar en vivo. Me acuerdo que estábamos en clase con los muchachos en el seminario y se oyó fumata blanca, rápidamente suspendimos las clases para poder todos los muchachos ponernos delante del televisor y ver quién era el próximo papa que nos iba a gobernar, nos iba a acompañar y a confirmar en la fe a todos los católicos. Y les puedo decir que no nos ha defraudado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha acertado plenamente y estamos muy contentos porque el Papa León XIV, en los breves discursos, homilías que ha tenido desde que fue elegido, yo creo que está dando en el punto neurálgico que necesita el mundo hoy. Nos ha hablado de unidad, nos ha hablado de amor, nos ha hablado de la importancia de la familia, nos ha hablado de temas importantes de la verdad, a la que no podemos pues eximir en este mundo de la verdad. Y me gustaría hablar un poquito sobre el Papa León XIV. Como les decía, es el primer Papa agustino, pero es el segundo Papa
americano, el primero norteamericano, pero el segundo del continente americano después del Papa Francisco. El Papa León XIV nace el 14 de septiembre de 1955 en la ciudad estadounidense de Chicago, en el estado de Illinois. Es hijo de Luis María Prevost, de ascendencia francesa e italiana, y también de Mildred Martínez, de ascendencia española, de ahí el apellido Martínez. Estuvo en el seminario menor agustino y después pasó a la Universidad de Villanova, en Pensilvania, donde se licenció en matemáticas y donde estudió filosofía en el año 1977. El 1 de septiembre, Robert Francis Prevost ingresa en el noviciado de la Orden de San Agustín. Termina licenciándose en teología y a los 27 años es enviado por sus superiores a Roma para estudiar Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino, conocida como el Angelicum. En la urbe, en Roma, es ordenado sacerdote el 19 de junio del año 1982 en el Colegio Agustiniano de Santa Mónica, y en 1984 es enviado a una misión agustiniana en Cholucanas, en Piura, en Perú, y es nombrado director de vocaciones, donde se incorporó al año siguiente a la misión en Trujillo, también en el mismo país andino. Desempeñará Robert Francis Prevost cargos múltiples como prior de la comunidad, director de formación, profesor de profesos, y en la arquidiócesis de Trujillo fue también vicario judicial y profesor de Derecho Canónico, Patrística y Moral en el Seminario Mayor, y se le confiará la atención pastoral también de la parroquia Nuestra Señora, Madre de la Iglesia. Ya en el año 1999 es elegido prior provincial de la provincia justiniana en Chicago, y 2 años y medio después, en el capítulo general ordinario de la Orden de San Agustín, sus hermanos lo eligieron como prior general, confirmándole en el año 2007 para su segundo mandato. Y ya en octubre del año 2013 regresa a su provincia en Chicago, donde fue director de formación del convento de San Agustín, primer consejero y vicario provincial, hasta que el Papa Francisco lo nombra el 3 de noviembre del 2014 administrador apostólico de la diócesis peruana de Chiclayo, elevándolo también a la dignidad episcopal como obispo. Su lema episcopal del Papa León XIV, que es el mismo de obispo, es in illo uno unum, que son palabras de San Agustín, que pronuncia en un sermón, sobre todo en ese sermón de la exposición sobre el Salmo 127, para explicar que aunque los cristianos somos muchos, en el único Cristo somos uno. Ya el 26 de septiembre del año 2015 fue nombrado obispo de Chiclayo, y en marzo de 2018 fue elegido vicepresidente segundo de la Conferencia Episcopal Peruana. En 2019 el Papa Francisco lo nombra entre los miembros de la Congregación para el Clero, y al año siguiente para la Congregación de los Obispos. Y el 15 de abril del año 2020 también lo nombra administrador apostólico de la diócesis peruana del Callao. El 30 de enero del 2023, es decir, hace muy poquito, el Papa lo llama a Roma como prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, promoviéndolo a arzobispo. Y en el consistorio del 30 de septiembre del mismo año lo creó y nombró cardenal, asignándole la sede de Santa Mónica. Entre los miembros del Dicasterio para la Evangelización ha sido también nombrado nuevas iglesias particulares, doctrina de la fe, en las iglesias orientales, institutos de vida religiosa, para la cultura y educación católica, textos legislativos, y también ha estado en la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano. Así que ha tenido un buen currículum y una buena experiencia el Papa León XIV previamente a ser nombrado sumo pontífice. Tengo que decirle que entre todas las quinielas que se hacían
pues el Papa León XIV no entraba en ninguna de ellas, pero gracias a Dios, porque muchas veces las quinielas son producidas por los medios de comunicación o por ciertas corrientes políticas que intentan influenciar en los cardenales o en las personas que tienen pues esa decisión sobre el sumo pontífice. Creo que el Espíritu Santo pues ha sabido pues inspirar y dirigir a los señores cardenales, y les tengo que decir que estoy yo personalmente, pero creo que aúno el sentir de la Iglesia, que estamos contentos y rezamos por el Papa León XIV. Lo hemos visto ya hablar y salir bastantes veces en este poquito mes que lleva de sumo pontífice, un poquito menos, y se le ve sobre todo ese talante dialogador, ese talante humilde que transmite en cada momento. Me quería parar un poquito pues a conversar con todos ustedes pues algunos mensajes que el Papa León XIV nos ha ido diciendo a todos los católicos desde que fue nombrado hace poquitos días. Comenzaba el Papa Francisco en su día de elección pues diciéndonos a todos desde la Logia Vaticana, ese día que conocíamos su nombre, que él había sido elegido en el cónclave, nos decía que el primer saludo de Cristo resucitado, del buen pastor, es: el Señor esté con ustedes y la paz esté con ustedes. Es de verdad pues muy hermoso escuchar pues esas palabras del Papa, sobre todo en este mundo que nos rodea, en los que estamos llenos de tantos conflictos, el conflicto de Ucrania y Rusia, el conflicto de Israel y Palestina y tantos otros conflictos silenciados a lo largo de todo el orbe en el que nos encontramos. El Papa León XIV ha llegado rápidamente al corazón de todos los católicos. En varios de sus discursos nos ha recordado al añorado Papa Francisco y que tanto bien ha hecho por la Iglesia. Y nos decía el Papa León XIV que el mal no prevalecerá, que fue lo que le dijo Jesús a Pedro cuando le entregó el poder de las llaves, de atar y de desatar, que es el mismo poder que tiene ahora como sucesor de Pedro el Papa León XIV. Nos decía el Papa León XIV, todos estamos en manos de Dios, por lo tanto, sin miedo, unidos de la mano de Dios y entre nosotros, sigamos adelante. Somos discípulos de Cristo, Cristo nos precede, el mundo necesita su luz, la humanidad lo necesita como puente para ser alcanzada por Dios y por su amor. Y decía el Papa León XIV, ayúdenos también ustedes, nos pedía la ayuda, y ayúdense los unos a los otros a construir esos puentes de diálogo y de encuentro, uniéndonos todos para ser un solo pueblo, siempre en paz. Decía el Papa León XIV que él es hijo de San Agustín, y esas palabras que decía San Agustín las aplicó a su vida, diciendo: con ustedes soy cristiano, pero para ustedes soy obispo. Y en este sentido, decía el Papa León XIV, todos podemos caminar juntos hacia la patria que Dios nos ha preparado. Por eso el Papa León XIV nos está hablando continuamente de unidad, de unidad, de unidad y de unidad entre todos los católicos, que dejemos atrás las divisiones, los conflictos, las ambigüedades, y tenemos que agradecérselo al Papa León XIV porque en el breve tiempo que lleva de pontificado, creo que sus palabras están siendo claras, oportunas, directas y sin lugar a ser malinterpretadas. Por eso nos decía el Papa que además de unidad, que es una palabra que va a marcar su pontificado, debemos buscar juntos cómo ser también una iglesia misionera, como nos decía el Papa Francisco, una iglesia en salida, que construye puentes, el diálogo, siempre abierta a acoger, como decía el Papa León XIV, como la plaza de San Pedro, que tiene esos brazos abiertos, donde cada uno que lo necesite se encuentre acogido, dispuesto a sentirse parte de una familia. Y es hermoso escuchar estas palabras de el Papa León XIV. Al día siguiente de ser elegido, el Papa León XIV tuvo un encuentro con los cardenales en la Capilla Sistina y decía que Dios, al llamarle a él a través del voto de los cardenales, le confiaba ese tesoro, que con su ayuda espera ser ese fiel administrador en favor de todo el cuerpo místico de la Iglesia, de modo que este sea cada vez más la ciudad puesta
sobre ese monte. Hacía alusión el Papa León XIV también a ese pasaje del Evangelio en el que Cristo pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir. Y no es una cuestión banal, decía el Papa León XIV. Al contrario, pues concierne a un aspecto importante de nuestro ministerio, decía el Papa, la realidad en la que vivimos, con sus límites y con sus potencialidades, sus cuestionamientos y sus convicciones. Y sobre todo eso que ocurre en Cesarea de Filipo, donde están los grandes jerarcas, los palacios lujosos, pues el Papa nos invita a centrar la mirada en Jesús y a dar esa respuesta como Pedro, en mitad de un mundo en el que está primando la secularización, el relativismo, al que tanto también hacía ilusión el Papa Benedicto XVI, pues que está borrando de la presencia pues en la que vivimos la imagen de Jesús y de la fe. Se nos invita a poner la mirada en lo verdaderamente esencial, a que la presencia de Cristo pues que no molesta y que no dudemos en ser misioneros, en ser portadores de esa buena noticia que trae Jesús resucitado. Por eso el Papa León XIV también hablaba sobre uno de los grandes problemas que el mundo de hoy tiene que afrontar, la Iglesia, y todos como creyentes, en medio de esta secularización, en medio de este relativismo en la que lo religioso cada vez cuenta menos, en la que las comodidades nos hacen perder la mirada en lo verdaderamente importante y esencial. Hay otro problema que es el ateísmo, pues el Papa León XIV nos invitaba a dejarnos pues seducir por el Señor y a que como bautizados pongamos en práctica lo que significa nuestro ser cristianos, y que muchos bautizados han perdido pues ese sentido al que fueron llamados el día de su bautismo. Pues nos invitaba el Papa León XIV a ser testigos del amor de Cristo resucitado. Y así pues el Papa León XIV pues nos ha ido infundiendo esa fe, esa esperanza maravillosa en todos sus mensajes, en todos sus discursos, desde que fue elegido sumo pontífice. Hacía alusión a por qué se ha llamado León XIV y lo decía sobre todo aludiendo al Papa León XIII, que es el Papa de la doctrina social de la Iglesia, especialmente con esa encíclica Rerum Novarum, que fue el inicio de la doctrina social de la Iglesia y que ha marcado un antes y un después. No solamente eso, sino que se puso el nombre de León XIV porque decía que la Iglesia tiene hoy una tarea importante a la que hacer frente, como es la de la inteligencia artificial. Y cree que pues León XIII fue aquel que dio esos primeros pasos ante la sociedad en la que vivimos y que la sociedad espera pues una palabra ante estos desafíos importantes en nombre de la Iglesia, en nombre de Cristo. Después tuvo el Papa encuentros con los periodistas que han tenido que abordar el cónclave y se basó sobre todo en el discurso de la montaña. Les invitaba pues a ser valientes, a ser defensores de la verdad, y sobre todo el Papa León XIV se acordó de aquellos periodistas que han sido apresados por hacer su trabajo. Y también el Papa León XIV, pues en su homilía de inicio de pontificado fue una verdadera joya. Yo les invito a todos ustedes, queridos oyentes, a que agarren la homilía de ese 18 de mayo, ese quinto domingo de Pascua, en la que el Papa pues nos enseñó a todos un poquito en ese discurso programático lo que quiere que sea su pontificado. El Papa Francisco nos ha hablado de la importancia de la familia, de la importancia de la verdad, sobre todo también ante el cuerpo acreditado, ante la Santa Sede. Nos ha hablado también de la importancia pues que tiene para todos pues el amor y la unidad. Decía el Papa que como sucesor de Cristo, como sucesor de Pedro,
pues espera ser un pastor capaz de custodiar el rico patrimonio de la fe cristiana. Espera saber afrontar los interrogantes, inquietudes y desafíos que el mundo hoy pues exige de la Iglesia. Dice unas palabras hermosas que a mí me han conmovido del Papa León XIV, que dice: fui elegido sin tener ningún mérito y con temor y temblor vengo a ustedes como un hermano que quiere hacerse siervo de su fe y de su alegría, caminando con ustedes por el camino del amor de Dios que nos quiere a todos unidos en una única familia. Es decir, el Papa ha repetido incesantemente la palabra amor, unidad, que quiere hacerse siervo de la fe de cada uno de nosotros y de nuestra alegría. Y esas son dos dimensiones de la misión que Jesús confió a Pedro. Decía el Papa León XIV, haciendo referencia a la pesca, pescar a la humanidad para salvarla de las aguas del mal, como le dijo a Pedro que él sería pescador de hombres. Dice que pasando por la orilla de ese lago, había llamado a Pedro y a los primeros discípulos a ser, como él, pescadores de hombres, y ahora, después de la resurrección, les corresponde precisamente a ellos llevar adelante esa misión. No dejar de lanzar la red para sumergir la esperanza del Evangelio en las aguas del mundo, navegar en el mar de la vida para que todos puedan unirse en el abrazo de Dios. Qué palabras más hermosas del Papa León XIV. Seguiríamos hablando del Papa, pero creo que no nos da más tiempo. Por eso vamos a ir culminando este programa de El Dios de cada día aquí en Radio María, hoy 5 de junio. Y sobre todo con ese deseo que el Papa nos ha dicho, que oremos por él. Y que su primer deseo es que quiere una iglesia unida, signo de unidad y de comunión, y que se convierta en fermento para un mundo reconciliado. Pues que en medio de este mundo lleno de discordias y de heridas, pues seamos esa pequeña levadura de unidad, de comunión y de fraternidad, como nos dice el Papa León XIV. Y sobre todo que, como nos decía, le digamos al mundo que miren a Cristo, que se acerquen a Él, que acojan su palabra que ilumina y consuela. Pues queridos oyentes de Radio María, con esa luz, con esa fuerza que nos ha regalado el Espíritu Santo en la figura del Papa León XIV, le vamos a dejar con una canción que me llegó por WhatsApp. No sé ni quién es el autor, pero es una canción nueva que se la han dedicado al Papa León XIV. Aparece su nombre en la canción y es una especie de oración para que oremos por su pontificado. Pues nos vemos en el próximo programa del Dios de cada día, en el próximo mes, primer jueves de cada mes nos encontramos, y le damos las gracias al técnico de sonido Fran Juárez, que ha estado pendiente de que todo suene perfectamente. Le dejamos las redes del programa en Facebook y en YouTube, Padre Antonio Carpena López, y en Twitter e Instagram, @Father Carpena. Que Dios les bendiga a todos y hasta el próximo programa. Desde Pedro hasta hoy ha pasado la llama, una historia de fe que en el alma se trama. Tantos santos pastores de cruz y de voz, y ahora tú, elegido por el mismo Dios. Eres el número 267, un eslabón que el cielo sostiene. León XIV, tu nombre es misión. La iglesia te acoge con el corazón, y en tus rodillas descansa el dolor del mundo que clama sentido y amor. Tu voz es la brújula firme y serena, nos guía a la roca, nos lleva a la cena. León XIV, pastor elegido, la iglesia te canta, tu pueblo está unido. Oramos por ti, nos ponemos de pie, heredero de Pedro, amigo de la fe. León XIV, no estás solo aquí, el Espíritu Santo camina en ti.
Finaliza El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado el padre Antonio Carpena desde el Seminario de Gracias en Honduras.